Tenemos como invitado a Jorge del Castillo, líder del APRA, quien tiene sin duda, vamos a ver qué expectativa respecto a este nuevo Congreso. Gracias por estar con nosotros. Encantado, muy buenos días y felicito por la cobertura que están haciendo, porque creo que es importante tener a la gente motivada en estas elecciones, ¿no? Porque ha habido muy poca motivación. Sí, ha ido reduciéndose al final, pero en general yo veo mucha confusión en la gente, ¿no? Todo el mundo pregunta por quién voto, cómo voto, los preferenciales. En general hay mucha incertidumbre. Porque esa supuesta o aparente aprobación que tuvo el cierre del Congreso anterior tendría que generar una expectativa, ¿no? Y un entusiasmo particular para este nuevo Congreso. Pero no parece haber una correspondencia entre una cosa y la otra. Completamente disímil, ¿no? Hace bien usted en contrastar cómo el entusiasmo del momento se transforma en incertidumbre mayoritaria. Entonces, poco entusiasmo para la elección. Cuando han visto algunos candidatos, mucha gente se ha sentido defraudada, ¿no? En fin, y es lógico, pues hay gente que participa por vez primera, puede cometer errores, es normal, no hay por qué perturbarse por eso. Quizás lo que hay que, a estas horas del día, hay que alentar la participación y ser optimistas. Ojalá se elija bien, lo mejor, y tengamos una representación que por lo menos en una buena proporción en el Congreso defienda bien los intereses del país con ética y con corrección. Ahora, claro, es el deseo que todos expresamos, ¿no? Elegir bien. Pero ¿qué posibilidades reales tenemos los peruanos de elegir bien cuando hemos tenido tan poco acceso a la información en realidad? Muchos rostros nuevos, lo cual tampoco Claro. no es garantía de algo bueno necesariamente, Así es. ¿no? Pero sobre todo tengo la impresión que la gente va a votar más por partidos, porque no ha habido nadie que haya destacado y tampoco cabezas de listas que hayan significado algo que marquen la diferencia, digamos. Entonces eso nos motiva para hacer una propuesta, digamos, a la inversa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que hay que impulsar una agenda parlamentaria básica, que los diversos partidos y los congresistas electos acepten suscribirla, ¿no? Oiga, 4 o 5 puntos, no tenemos que empezar leyes nuevas, no hay tiempo. La primera recomendación, diría yo, hacer una agenda con temas que en la medida de lo posible, inclusive ya estén avanzados en el Congreso. Como este Congreso va a ser la continuación del anterior, es importante que tomen la posta y sigan. Pongo un ejemplo concreto. Nosotros promovimos la ley de control de fusiones empresariales. Esto que suena raro y que la gente dice, a mí que me importa este tema, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es el que por vez primera va a legislar en el país el control de las fusiones empresariales para que no se conviertan en monopolios. Pero usted sabe, si uno empieza a comprar a una, a la otra y además allá, tenemos un monopolio. Por ejemplo, la venta de cervezas es un monopolio, ¿no? Un solo dueño de más del 99% de la industria cervecera nacional. Hay algunos esfuerzos artesanales, pero no pasan del 1%. Entonces, si hubiera habido esta ley en ese momento, ese fenómeno no se hubiera producido. No se hubiera producido esta acumulación de propiedad en farmacias, por ejemplo. La gente siente más la farmacia que la cerveza, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta ley es para defender al consumidor, para evitar los monopolios, para evitar... Entonces, esa ley, por ejemplo, está pendiente de una votación en el Congreso. Una votación. No hay más que hacer. Entonces, en lugar de estar inventando cosas nuevas, aquí hay una cosa que está definida, que la pueden hacer suya. Es más, hace 3 días, un grupo de trabajo de la Comisión Permanente declaró que un decreto de urgencia, la ley es tan buena, permíteme, señor Serra, comentarle esto, la ley es tan positiva para el Perú, que el gobierno del señor Vizcarra la hizo suya, la copió, le ha cambiado el título nada más y la ha sacado como decreto de urgencia, 013. El Congreso acaba de decir a través de un grupo de trabajo que ese decreto de urgencia es inconstitucional. O sea, hay una tendencia a bajarse
la idea del control de fusiones. Yo creo que hay que retomar esto. No tiene sentido esa opinión de ese grupo de trabajo. Al revés, si esto está pendiente de una sola votación en el Congreso, yo diría allí, claro, a la vena, ¿no? Entonces, así podríamos hacer ese tema. Tenemos temas en seguridad ciudadana, tenemos temas en economía, ¿no? El propio problema de las universidades, por ejemplo. Bueno, me parece bien que SUNEDU haya hecho algunos controles, me parece pésimo que no haya previsto en la solución, o sea, te cierro y ¿qué hago con los 200.000 alumnos que se quedan en el aire? Que han pagado su plata, ni siquiera se puede decir que el Estado les ha dado gratuidad, no. Estos son muchachos que ellos o sus familias han pagado mucho dinero por muchos años y ahora resulta que eso no sirve. Por ejemplo, ahí hay que buscar soluciones rápidas, ¿no? Y que el Congreso creo que las puede dar. De acuerdo. Ahora, también se ha hablado mucho de que este Congreso puede sentar ciertas bases para pensar en una reforma política, porque en realidad reforma política era un nombre que le quedaba muy grande a las propuestas, sí, claro, de Vizcarra en su momento. Sí, claro. ¿Cuáles son esas bases que podría sentar? Mira, yo creo que lo primero, que el cimiento de todo esto es darle estabilidad democrática al país. Este lapso que estamos viviendo y que hoy día debe terminar, de gobernar por decreto de urgencia, por voluntarismo o por conveniencia política, no es bueno para el país. Así que lo primero es estabilidad. De ahí entrar a pensar algunos temas concretos, porque cuando me hablan de reforma política, pues hay mucha gente que mezcla muchos temas. Pero hay que definir, ¿va a haber Senado o no va a haber Senado? ¿Y con qué funciones? Yo soy partidario que se haga el Senado, que para que no cueste más, con el mismo presupuesto del actual Congreso hay que ser funcionar diputados y Senado. No cuesta un centavo más, pero tenemos una buena institución. Por ejemplo, esa sola reforma sería más que suficiente. Por supuesto, hay otras cosas más, la ley de partidos, el voto preferencial, en fin, son temas interesantes, ¿no? ¿Querrán hacer algo así? Porque yo hasta me he permitido decir hace un momento con un invitado que me temo que este podría ser un Congreso hasta acomplejado, en el que quiere ser políticamente correcto y nada que de pronto pueda generar por parte de la población algún tipo de cuestionamiento. Entonces la bicameralidad no siempre se entiende bien, no siempre es muy popular, que digamos, y entonces cosas así tantas trascendentales se dejen de lado. Bueno, esto es una prueba ácida para el Congreso, porque, es más, yo he escuchado al señor primer ministro decir que ellos estarían de acuerdo con el tema de la bicameralidad. Es cosa explicarlo, es cosa decir, fíjate, esto no va a costar más, va a costar igual. En lugar de tener 3 asesores, tienes 2 o 1, lo creas el Senado. Entonces, eso es bueno porque le da estabilidad, peso y contrapeso entre el propio Parlamento y peso y contrapeso respecto a los otros poderes del Estado. A mí me parecería que eso es un tema importante. También me parece central algunas normas sobre seguridad ciudadana, ¿no? Acá estamos viendo, pues, vamos a decir, cosas populares, populacheras, populistas, ¿no? Vamos a hacer la brigada anti-Venezuela, ¿no? Suena bien para un sector del público. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si en la Argentina o en Chile los gobiernos decidieran hacer la brigada anti-peruanos? En España, anti-peruchos, anti-sudacas. ¿Qué pensaríamos nosotros? Hay que razonar un poco más serenamente el tema. No necesita hacer una brigada especial para actuar con dureza contra los delincuentes venezolanos, que se han metido un montón, es verdad, y que más bien yo sospecho que de Venezuela los han soltado para mandarlos acá, con papeles falsos y todo. Entonces, creo que ese es un tema importante. Pero más allá de eso, porque también hay que ver la dimensión del tema, ¿no? Según las estadísticas que he visto, el 1% creo que son delitos cometidos por venezolanos, o sea, el 99% de peruanos. Claro. Lo que hay que combatir es a los delincuentes, al delito. No importa la nacionalidad que tengan, pues ser peruano, chino, venezolano, colombiano, lo que tú quieras. A esos hay que combatirlo. No es por nacionalidad que hay que respetar más bien eso. Pero hay una serie, un conjunto de normas. Por ejemplo, nosotros hemos dejado lista una ley que se llama de protección policial, que es para empoderar al policía en el uso de su arma. Acá un policía dispara y mata a un delincuente y el policía se va preso.
y le decomisan el arma y no se le devuelve nunca más. Entonces, y eso pasa hoy, actualmente. Hay que cambiar esa norma. La tenemos lista, fue aprobada por el Congreso. ¿Qué falta? Que la firme el presidente de la República. Eso es lo que falta. O el presidente del Congreso. Sí que no, porque no lo observó. El nuevo, claro. El nuevo. De este Congreso que estamos Mira, aquí. según la Constitución, Pedro Lachea la podría firmar hoy. El artículo 108 de la Constitución dice que la firma el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente. Pedro Lachea. El señor Lachea, ya le he dicho yo 10 veces que la firme, no la firma, qué pena, no quiere. Será tarea del nuevo presidente del Congreso, pero serán los nuevos congresistas quienes tendrán que demandar, señor presidente, el proyecto de ley número tal está acá, se aprobó por el Congreso, no ha sido objetado, no ha sido observado, tampoco ha sido promulgado por el Ejecutivo, la pelota está en la cancha del presidente del Congreso. Podría ser la primera ley que el Congreso, el presidente del Congreso firme, se promulgue, se publique y se aplique en defensa de nuestra Policía Nacional que combate el delito. ¿Qué ha sido lo que ha impedido que se firme hasta ahora? ¿Sabe? Yo creo, esto fue el 11 de septiembre al Congreso, la ley aprobada por el Ejecutivo. ¿No? Creo que en los entreveros del 30 de septiembre se pasó la fecha y no se observó ni se promulgó. Supongo que es eso, porque no hay ningún motivo. Esta la hemos hecho de acuerdo con el señor Ministro del Interior, claro, el actual, y con todo un equipo de primera, muy bien preparado. Hicimos una nueva ley también muy buena de la ciberseguridad, o sea, para evitar los robos electrónicos. Igual, el gobierno lo observa por quitarme estas pajas. Sería rol del Congreso insistir en esa ley para poderla sacar adelante. Estoy seguro que tendremos, fíjese, ASBAN, la Asociación de Bancos, nos informó cuando hacíamos la ley que por año se robaban más de 50 millones de soles en transferencias cibernéticas, hackeos y cosas así, clonación de tarjetas. Eso es para evitar esto. Claro. Ahora, la gente está votando, decíamos también más temprano con nuestros analistas invitados, casi a ciegas, ¿no? Sin identificar realmente líderes que hayan marcado la pauta durante esta campaña, que más bien ha llamado la atención por otras cosas más subalternas que de propuestas en realidad. Se espera un Congreso fraccionado. No sé si tiene la misma lectura, sí, claro. Y en esas condiciones, ¿cómo se puede llegar a acuerdos? Cosas que están a la mano, además. Por lo mismo, como esto puede ser una agenda corta, concreta, eficiente, es más fácil ponerse de acuerdo. O sea, ¿quién se podría oponer, por ejemplo, a la ley de protección policial? Claro. ¿Quién se podría oponer a la ley del tema de fusiones? Quizás alguna gente dogmática, que no le guste o que defienda al extremo las posiciones empresariales, no quiera. Pero estoy seguro que la mayoría va a estar de acuerdo. Entonces, yo creo que temas así, concretos, avanzados, pueden sacarse por delante. Entonces, es cosa de saber, claro, si usted me dice el Senado, bueno, el Senado es un tema controvertido, ¿no? Es un tema, y vamos a ver, hay que empezar una discusión. Hay temas que ya no exigen discusión. Ya fueron discutidas, ya fueron aprobadas, ya fueron estudiadas, ya están listas, no falta nada para sacar adelante estas cosas. Y yo diría que eso es. Entonces, como hay incertidumbre, desconocimiento, liderazgo que todavía no se han definido, la idea es consensuar temas, ¿no? Me parece que eso sería ideal. Y estoy seguro, espero que con sentido patriótico, los diversos grupos parlamentarios que resulten elegidos se junten para buscar sus comunes denominadores. Discrepen en todo lo que quieran, pero ¿en qué estamos de acuerdo? En el corto tiempo que vamos a estar en el Congreso. Esa es la pregunta. Y eso podría marcar la diferencia, digamos. Yo creo que gran diferencia, gran diferencia. Ahora sí, se van a poner a pelear, a jalarse los pelos, olvídate, entonces claro, estamos muertos. La idea es agenda corta, concreta, eficiente. ¿Qué fue, podríamos decir, el principal error de esta etapa que culminó finalmente con el cierre del Congreso?
incluso no solo por parte del Congreso internamente, sino me refiero a ese desencuentro permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Nosotros lo hemos conversado aquí cuando lo he tenido invitado en muchas oportunidades, que hacía un llamado a una nueva etapa de relación, pero parece que nunca se entendió. No, pues no, porque habían elementos radicales de uno y otro lado, ¿no? Y unos presionando o impulsando la confrontación. Es como los chicos de písame la babita, como antes se decía, ¿no? Buscando la bronca, hasta que la encontraron. Entonces, ahora no hay tiempo, por eso digo, quizás la tarea más importante, la base de este asunto, sea intentar darle estabilidad al país. Estabilidad sea con tranquilidad, con serenidad. No hay estabilidad peleando. La estabilidad se hace en paz. Entonces, vamos a ver, he escuchado al señor presidente de la República en la mañana decir ojalá podamos consensuar. Ojalá. Ojalá. Él no quiso consensuar la vez pasada. Él no quiso. Nosotros le ofrecimos algunas cosas. Es más, le hemos ofrecido algunos temas que inclusive por escrito se les ha alcanzado. Lo han sacado después como normas del propio gobierno sin hacer una referencia al origen. Por ejemplo, en este tema de las fusiones. Y no es el único tema. El tema de los jubilados también en su tiempo, ¿no? Yo se la pasé por escrito con oficio y lo sacaron como un decreto de urgencia y nunca dijeron Claro. ni buenas noches. Gracias. No importa que se haga la norma. Que se haga, claro. Ahora, se especula también sobre los resultados, ¿no? No somos pitonizos acá ni nada por el estilo. Pero algunos dicen, bueno, se buscará castigar a los partidos que tuvieron representantes en su momento y que la gente no ve con buenos ojos. Otros dicen, buscarán también una oposición para Vizcarra, porque ¿no? Ya nos ha tenido con este asunto del Congreso obstruccionista, ahora no tiene Congreso obstruccionista, no tiene ni siquiera Congreso y tampoco se ven avances. ¿Cuál será la suerte de los partidos políticos en estas elecciones? Ya, mira, hay que ser muy cuidadoso en la respuesta para no incurrir en ninguna transgresión de carácter electoral, ¿no? Yo creo que la gente tiene que hacer una reflexión muy serena, muy tranquila, sobre cómo poner su voto. No rifen el voto. Piensen bien qué cosa es lo que le conviene al país. Cómo establecemos una de las esencias de la vida democrática de un país es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, si eso lo tenemos, ¿no? Las cosas funcionan mejor. Cuando no hay equilibrio, cuando no hay contrapesos, es cuando se abusa de un lado o de otro. Entonces, pero llevo votos para que la gente vote lo que mejor estime conveniente, sin odios ni cosas, ¿no? Porque eso se ha visto cuánto daño le hace el odio al Perú. Y no recientemente, hasta en su historia, cuánto daño le hace el odio al país. Espero que eso no se va a superar en una votación, pero por lo menos se puede reducir, creo yo. De acuerdo, muchas gracias. No, encantadísimo. Gracias por haber estado con nosotros, hemos estado conversando con Jorge del Castillo. Nos vamos a una pausa.